Buenas noches, profesor. Buenos días, buenas tardes. A continuación, mi grupo conformado por Castillo Calvo Julio, Castillo Saavedra Onelia, Contreras Valverde Ludin, Herrera Ceci y quien les habla, Carrión Ávila Félix Fran. Vamos a presentar el tema encíclica Veritatis Splendor. Bueno, antes de empezar con nuestra exposición, pues importante mencionar, pues eh, el Veritatis Splendor, pues conviene destacar su esencia, esta encíclica de Juan Pablo II, publicada en el año 1993, nos indica o nos invita a redescubrir los principios inmutables de la moral cristiana y su relación intrínseca entre la libertad y verdad en un mundo contemporáneo lleno de desafíos éticos. A continuación tenemos una breve introducción. Acá, acá tenemos, ¿no?, lo que les mencioné, pues, ¿no?, a Jesucristo como una luz verdadera que guía a la humanidad hacia la salvación, pues mediante la fe. A partir de esta base, los seres humanos pueden convertirse en hijos de luz y alcanzar la santidad obedeciendo a la verdad. Sin embargo, este camino es difícil debido al pecado original y a las tentaciones que desvían al hombre de Dios hacia falsos ídolos y a la mentira, debilitando su capacidad para reconocer y seguir la verdad. Bueno, acá en este primer capítulo sobre la libertad y la ley, nos menciona acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, ¿no? Eso nos menciona. Acá este texto pues aborda enseñanzas bíblicas sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal, subrayando que solo Dios tiene la autoridad para determinar lo que es bueno y es malo. Aunque el hombre es libre, su libertad tiene límites impuestos por la ley de la moral divina. Esta ley no restringe la libertad humana, sino que garantiza y promueve. Además, pues el texto critica ciertas tendencias culturales contemporáneas que componen una autonomía ética absoluta donde la libertad humana puede crear pues sus propios valores y considerar la verdad como una creación de la libertad. A continuación, mi compañero Julio pues nos va a seguir comentando más del tema. Gracias, compañero. Continuando con la exposición, el segundo punto nos habla de Dios quiso dejar al hombre en manos de su propio albedrío. En esta parte nos habla de que todo ser humano tiene libre albedrío de elegir entre lo bueno y lo malo. Nosotros como cristianos, conociendo ya los mandamientos, eh, tenemos que saber, ¿no?, qué es lo correcto, lo incorrecto, qué cosa va a ayudar o no va a ayudar a la sociedad. Entonces es por eso que Dios nos ha dado el libre albedrío, ¿no? Para que nosotros busquemos a través de nuestra fe cumplir los mandamientos y al momento a estar con nuestro Padre Celestial. Sin embargo, va a haber, dice, falsos conceptos o falsos pensamientos que van a querer un poco tergiversar esta situación en cuanto al albedrío, ¿no? Eh, Eso implica, dice, que la autonomía de la razón va a involucrar o va a afectar a la aceptación de la ley moral de Dios, no su creación por parte del hombre, sino que todo lo que nosotros tenemos como albedrío tiene que ver mucho con la obediencia a las leyes o a los mandamientos de nuestro Padre Celestial o de Dios. Dice, esa obediencia a la ley de Dios no es una heteronomía, ¿no?, que contradice la libertad humana, sino una teonomía donde participa la razón y la voluntad del ser humano hacia la obediencia a un ser supremo. En otra parte también nos habla, dichoso el hombre el que se complace en la ley del Señor, ¿no? En esta parte del texto explora la relación entre la libertad humana y la ley divina, basada en las enseñanzas bíblicas y la reflexión teológica, ¿no? Nos va a mostrar de por qué nosotros los creyentes nos complacemos en los mandamientos que nos da el Señor, ¿no? Destaca la verdad, la verdadera libertad del hombre, modelada según la ley de Dios, ¿no? Cuando nosotros cumplimos con los mandamientos, nos sentimos libres,
tenemos una paz, gozamos de una dicha, ¿no? Dice, la ley divina eterna, objetiva y universal es la norma suprema de la vida humana, mediante el cual Dios ordena y rige y gobierna el mundo y los caminos de la comunidad humana. Entonces, basándose en estas leyes, el Dios, en este caso, rige, ¿no? Rige el camino, rige la buena armonía y la convivencia de toda la comunidad humana. Siguiente. Bien, en la otra parte nos habla como quienes muestran tener la realidad de esa ley en su corazón. Entonces nos habla de, en esta parte el texto aborda el supuesto conflicto entre la libertad y la ley, ¿no? Particularmente en la relación con la ley natural y la naturaleza humana. Se señala que en la historia de la reflexión moral, los debates sobre la relación entre la naturaleza y la libertad han sido constantes, ¿no? Siempre, dice, se han dado estos debates en esta época contemporánea. Por un lado, observando una tendencia de contraponer la libertad y la naturaleza como si fuera elementos de conflicto, y por otro lado surgen objeciones al concepto tradicional de la ley natural, argumentando que las leyes morales se derivan de leyes biológicas y culturales. Y subrayan, pues, en el cuerpo no es un mero instrumento para la libertad, sino que forma parte de la integridad de la persona. Doy pase a mi compañera Onelia para que continúe con la exposición. Continuando con la exposición, pero al principio no fue así. Aquí se destaca que la ley natural, inscrita en la naturaleza racional de la persona, es universal, ¿no? Esta se impone a todo ser dotado de la razón en la historia. Aquí también se subraya que algunos preceptos de la ley natural, como el servicio a Dios y el respeto a los padres, estos son universales y permanentes, ¿no? Obligando a todos en todo momento. Se señala también que las prohibiciones morales son siempre válidas y obligan a todos y a toda circunstancia. Siguiente. Aquí nos hablan sobre la libertad humana, la ley divina y la naturaleza humana. La libertad humana no debe ser considerada de manera absoluta, sino que debe estar en armonía con la ley moral divina y la naturaleza humana. La ley divina. Esta doctrina de la ley natural se presenta como una expresión de la sabiduría divina, que guía al hombre en el uso adecuado de su libertad, esta considerando tanto su naturaleza espiritual como corporal. En lo que es la naturaleza humana, la ley natural es una expresión de la sabiduría divina, que guía al hombre en el uso adecuado de su libertad, considerando tanto su naturaleza espiritual como corporal. Además de ello, se aborda entre la razón y la fe. Libertad y la ley. Aquí Dios impuso al hombre un mandamiento, ¿no? Donde menciona de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, ¿no? Esta revelación enseña que el poder de decidir sobre el bien y el mal no pertenece al hombre, sino solo a Dios. El hombre es ciertamente libre desde el momento en que puede comprender y acoger los mandamientos de Dios. El hombre. La relación que hay entre libertad del hombre y ley de Dios tiene su base en el corazón de la persona, o sea, en una conciencia moral. Según la opinión de algunos teólogos, la función de la conciencia se habría reducido, al menos en un cierto paso. Ahora le doy pase a mi compañera Ceci para que continúe. Seguimos con la elección fundamental y los comportamientos concretos. La vida moral y que compromete la libertad a nivel radical ante Dios se trata de la elección de la fe, la obediencia de la fe, la llamada de Jesús, ven y sígueme. Siguiente. Ahora tenemos el acto moral. Los actos humanos son actos morales porque expresan y deciden la bondad o malicia del hombre mismo que realiza estos actos. Tenemos las características de las normas morales. Las normas morales sabemos que son importantes porque nos permiten vivir en un ambiente de paz con nuestros hermanos, ¿no? Por ejemplo, algunos valores que tenemos es el respeto, la gratitud, la lealtad, etcétera. Y una característica
por ejemplo, es unilateral, porque establecen los deberes del hombre para consigo mismo. Es incoercible, porque es voluntaria y libre de fuerza, es decir, somos libres de elegir. Es interior, porque constituye el interior del sujeto, decide qué es bueno, qué es malo, qué es justo o qué es justo. Es absoluta y correcta, porque son inmutables y persiguen el perfeccionamiento. Siguiente. Algunos ejemplos de estas normas morales, por ejemplo, ser honesto con la palabra, no mentir, no aprovecharse de los débiles, ser honesto, respetar las diferencias, ayudar a las personas que lo necesitan. Ahí, por ejemplo, tenemos un árbol, ¿no? Ahí donde están todas algunas normas morales que se ven tanto en la escuela y en la sociedad. Y importante rescatar que los mandamientos, ¿no? Los mandamientos son los que rigen, ¿no? Las normas morales, por ejemplo, de la iglesia, y que son 10. Y siguiendo con la exposición, tenemos la moral y la renovación de la vida social y política. Tenemos 7 puntos importantes, que son: no a la subida de precios especulando sobre la ignorancia y las necesidades ajenas; no a la apropiación y el uso privado de bienes sociales de una empresa; la virtud de la templanza, para moderar el apego de los bienes de este mundo; la virtud de la justicia, para preservar los derechos del prójimo y darle lo que es debido. Tenemos la solidaridad, la generosidad y la dignidad humana. Dentro de este punto está la honestidad, la verdad y la empatía. Siguiente. En el siguiente punto tenemos el ámbito político, que también tiene 7 puntos que destacan, que son el uso injusto y honesto del dinero público, el rechazo de medios equivocados e ilícitos para conquistar. Se debe constatar que la veracidad en las relaciones entre gobernantes y gobernados sea justa. La transferencia de la administración pública, la imparcialidad en el servicio de la cosa pública, el respeto de los derechos de los adversarios políticos y la tutela de los derechos acusados contra procesos, condenadas y sumarias. Siguiente. Y en el siguiente punto nos dice que dice: nuestra responsabilidad como pastores. Nos dice que debemos vivir de acuerdo con el Espíritu Santo, representar a su Padre Celestial en todo momento y amar, obedecer, servir y permanecer fieles a Dios. El servicio de los teólogos moralistas nos dice que trata de los actos humanos que han de ser ordenados a Dios, con fin último sobrenatural, a la luz de los principios revelados y la razón humana iluminada por la fe. La gracia y obediencia a la ley de Dios nos dice que debemos ser obedientes al sagrado mandamiento de Dios. Esto nos deja una frase con un mensaje muy bonito que dice: no hago lo que quiero, sino hago lo que aborrezco. No hago el bien que quiero, sino que obro al mal que no quiero. Eso sería todo. Muchas gracias.